Bienvenidos a esta cápsula para la materia Estancia Académica 1, 2 y 3. Mi nombre es Natalia Núñez Montiel. Soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Ciencias Ambientales en la ENES Morelia y mi asesora es la doctora Cintia Armendáriz Arnés. De momento, mi tema es la evaluación de daño genotóxico en especies de ratones, lombrices de tierra roja californiana y pepinos generado por plaguicidas en huertas de aguacate en Tingambato, Michoacán. Antes de hablarles de toxicología, me gustaría darles un poquito de contexto acerca del aguacate. México es el principal productor de aguacate a nivel internacional. El estado que cuenta con mayor importancia productiva es Michoacán, ya que cuenta con casi el 95% de la producción total nacional. Y dentro de Michoacán se encuentra Tingambato, con 4.150 hectáreas sembradas, y para el mes de abril se reportaron un total de 15.061 toneladas de aguacate cosechado, esto en el 2020. Desde el 2007 se empezó a popularizar bastante el consumo del aguacate. Para lograr cumplir con la demanda, los cultivos tuvieron que aumentar su eficiencia por medio de los agroquímicos. Dentro de los agroquímicos se encuentran los plaguicidas, que están destinados a prevenir, controlar o destruir cualquier tipo de plaga. Eso suena muy bien, ¿no? El problema es que pueden llegar a afectar gravemente a los ecosistemas. Bueno, los dos plaguicidas estrellas de este trabajo son los organofosforados y la cipermetrina. Como las personas pueden tener un muy fácil acceso a los organofosforados, es muy común encontrarse con intoxicaciones por contacto oral, dérmico e inhalación, pero en las que nos vamos a centrar son los casos de intoxicación aguda, que se generan porque este tipo de plaguicida tiene alta solubilidad y afecta al sistema nervioso central y periférico por inhibir la enzima acetilcolinesterasa de forma irreversible. Estos se metabolizan en el hígado y se eliminan por medio de la orina. La cipermetrina también es ampliamente utilizado y es un piretroide de tipo 2, por lo cual también es muy común encontrarse con casos de intoxicaciones agudas por contacto oral, dérmico e inhalación. Lo que puede provocar son convulsiones y espasmos, seguidos de parálisis y en algunos casos la muerte. Ambos son considerados agentes genotóxicos. Esos son los que causan daño en el material genético por medio de mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis. En el caso de la mutagénesis, se generan alteraciones genéticas de distintos tipos. Para el caso de la carcinogénesis, se originan tumores de distintos tipos, ya sean benignos, malignos, entre otros. Y en el caso de la teratogénesis, son daños que se inducen en algún organismo durante la gestación. Esto puede provocar enfermedades congénitas. La bioacumulación se da cuando un organismo se encuentra expuesto por un periodo bastante prolongado a los plaguicidas, lo que hace que su cuerpo, el organismo, no lo pueda metabolizar y se vaya acumulando paulatinamente. Ahora, hablando de las cadenas tróficas, cuando alguien llega a comerse ese organismo, no solo está ingiriendo como todas las partes buenas o útiles. Lo que pasa es que también esos tóxicos o químicos que estaban ahí guardados o acumulados en el cuerpo pasan a estar al siguiente organismo de la cadena trófica, como es el caso de aquí, que vemos que los peces se los comen la foca. La foca llega a acumular todo eso que tenían los peces, más lo que ya tenía acumulado en su cuerpo por alguna exposición que ha tenido esa misma foca. Por esto, es muy importante realizar una evaluación ecotoxicológica integrada, en donde se incluyan los parámetros físico-químicos de las muestras de suelo, como aquí pueden ver, y que se utilicen biomarcadores sobre diferentes especies biológicas. Ahora bien, los biomarcadores son los parámetros que reflejan las alteraciones que han tenido por estar expuestos a químicos que pueden provocar enfermedades. Para esto es importante seleccionar los organismos con los cuales se van a trabajar, que son los organismos prueba. Y se recomienda que sean de diferentes
etapas de la cadena trófica para que así se pueda tener una perspectiva o un comprendimiento mayor de cómo es que funcionan estos químicos en el ambiente. Las lombrices son las que están encargadas de hacer el ciclaje de nutrientes en el suelo, por lo cual son muy importantes. Los pepinos son una muy buena referente de la parte de fitotoxicidad y el caso de los ratones, al ser mamíferos, se utilizan comúnmente en este tipo de estudios, ya que en caso de ser necesario se pueden extrapolar al caso de los humanos. Ahora, estos 3 organismos deben ser tomados en cuenta porque son sensibles a todos estos plaguicidas. Los ensayos que se utilizan con mayor frecuencia son estos 4 que son el ensayo cometa, la frecuencia de micronúcleos, el ensayo de aberraciones cromosómicas y el intercambio de cromátidas hermanas. Para este trabajo, las preguntas que se planean contestar son: ¿cuáles son las prácticas de aplicación de plaguicidas para la producción de aguacate en Tingambato? ¿Cuáles son las concentraciones de plaguicidas en las muestras de suelo? ¿Y hay diferencias en el daño genotóxico entre lombrices, ratones y pepinos entre suelos de producción convencional y orgánica? Y bueno, los objetivos son estos. Que a nivel general se evalúa el daño genotóxico en lombrices, pepinos y ratones asociado en el uso de plaguicidas en la producción convencional y orgánica de aguacate. Tingambato cuenta con los tipos de huertas que son convencionales y orgánicas. En las convencionales se utilizan todos los tipos de plaguicidas, y agroquímicos que están recomendados. En cambio, las huertas orgánicas no usan ningún tipo de agroquímico. Tingambato es un lugar en donde está habiendo un auge importante de aguacate. Es un punto importante para hacer este tipo de análisis o de evaluación. Aparte de que, claro, cuenta con las características perfectas para que se desarrolle el aguacate. Y bueno, lo que sigue es realizar lo de las muestras compuestas superficiales de suelo, que sería un muestreo aleatorio estratificado. Para esto, primero es necesario tener bien determinadas cuáles van a ser las huertas que serán muestreadas, y después de ahí es llegar, sacar estas muestras compuestas, mantenerlas a 4 grados centígrados. Después de ahí se tienen que expandir las muestras sobre papel estraza para que se puedan secar y así tamizar lo más rápido posible las muestras para que no se degraden los componentes. Por una parte, se estarían sacando las características físico-químicas del suelo y por otra parte, se estarían cultivando lombrices y pepinos en 3 tipos de suelo: en las huertas convencionales, en las orgánicas y en el control que sería de tierra del Cerro Comburinda, que ese es un cerro que está pegadito a las huertas de aguacate. En cuanto a la recolección de ratones, lo que se necesita es tener avena, extracto de vainilla, alguna regla para medirles, una pesa, estas trampas que son las trampas Sherman y bueno, ya dependiendo del tipo de estudio es el material extra que se necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, comúnmente se utiliza el ensayo cometa y en este caso nada más se tendría que tomar una muestra de sangre periférica del mismo ratón y ya. Claro, tomando las coordenadas y todo esto de donde se localizó alrededor. Y esto se tendría que hacer no solo un día, sino más o menos 2 por huerta para tener una buena idea de cómo es que es el movimiento de los ratones realmente en las huertas. Y bueno, claro, después de ahí, obviamente se tiene que trabajar con el ensayo de elección. Esto ya sería trabajo totalmente en el laboratorio. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Esto es como lo que he consolidado hasta ahorita. Y ya está. Muchas gracias por su atención.